Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esto que hemos denominado Hasta Agotar Stock en Haciendo Medios. Un placer estar con ustedes después de una semana. Fue una semana con algunos temas técnicos, una suspensión por tema de derecho de copyright. Pero bueno, el tema del día se va a relacionar con eso, pero antes de abocarnos, quisiera que nuestra querida Caro nos diga cómo se va a llamar el programa de la fecha. Bueno, primero saludo, ¿cómo andan los agotados? Bueno, acá estamos, otro programa, volvimos después que nos censura, la gente nos censura y por eso el programa de hoy es Censurados. Y vamos a hablar de unos temas muy importantes, con unos casos muy renombrados que seguro todos se van a acordar. Primero vamos a saludar a Fabi, nuestro operador, que está acá como todos los jueves. Hola, Fabi. Operando. Hola, ¿Qué hace Fabi? Fabi? ¿Cómo va? Y bueno, ya me dio el señor Lobo, el conductor. Hoy está Temporal. en conductor estrella. Temporal, nos falta porque el co-conductor. Pasé por la peluquería, no quería ser menos que el amigo Facundo Besón, que últimamente no pudo asistir. Facundo Besón en cualquier momento él va a tener fecha de suspensión. Hay un serrucho ya hace acá dos abajo. programas que nos deja acá 2 faltas. a la deriva. Ya tiene 2 faltas consecutivas. Tiene 2 amarillas. A la tercera suspendido, ¿no? A la tercera suspendido. En la Liga Amateur donde juego, 3 amarillas, suspensión. Claro. Así que está cerquita. Está ahí. Che, Caro, y esa censura tiene varias miradas. ¿Se le puede Muchas. dar una mirada profesional al tema? Y si de profesionales hablamos, acá el único del equipo que puede hablar Con seriedad. Claro, con seriedad, porque no tenemos al licenciado, al doctor Campa, nuestro amigo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Vamos a hablar de la censura, la verdad. Y Caro hizo un trabajo excelente. Brillante. Excelente, la verdad que. Yo ya me quiero quedar con el programa. ¿Para qué Está te bien, digo? la poco verdad a que poco. Ya tuvo una conducción, en cualquier momento, chaca. Viste que acá te dormiste velan. Así que, Besón, Sí. ponete las pilas porque yo sigo sumando puntos y en cualquier Exactamente. momento me voy a ganar la conducción. No sé, no quiero Exactamente. decir. El tema contractual habría que ver si cerramos los números y bueno. Y vamos a ver el cachet. Voy a mandar a mi representante, voy a mandar a mis abogadillos. Está muy bien. Soy muy barata, chicos. Queda mal que lo diga, pero mira. Lo hago por amor al arte. Exacto. Así que en cualquier momento. Che, no, bueno, pero está bueno este tema que habíamos elegido para hoy. Un poco de. Bueno, o sea, lo que pasó en realidad acá fue un tema más del Sí, copyright. ¿viste? copyright. Los derechos de Claro, sí, autor. Aparentemente algún programa de la señal incurrió en Claro. una violación. Por suerte averiguamos, no fuimos nosotros. No fuimos Sí, nosotros, ya con nos cargo sacamos de la conciencia. mochila de encima. Sí. No fuimos nosotros. Para mí no fuimos nosotros porque, bueno, como yo canté arriba de Joan Manuel Serrat, Claro. los niños, evidentemente. Yo en algún momento me confundí o no habrán pensado que. No habrán ese pensado caso- que era. ¿Era claro. Joan Manuel Serrat o No. Perales? No, Perales. No, Perales. Es verdad. Era Perales, Me quedé pero con bueno. Serrat, no sé por qué estaba. Perales pensando. te va a tener que depositar a vos por derechos Claro, de bueno, coautor. pero ¿sabés por qué debe haber sido? ¿Te acordás que dijimos que se dio los derechos de autor a la ONG Argentina? La es nombramos a la Y ONG. para mí la ONG no vio. No vio. A veces la ONG son más peligrosas que el Claro, Exacto. no bloqueó. Así que bueno, y un poco con el tema nos vino a la mente el tema de las censuras y se le ocurrió acá al conductor con muy buen tino, tino y gargamusa, hablar de un poco las mordazas judiciales, Claro. la censura previa. Yo habíamos pensado, si no nos acompaña hoy Nacho, que también le mandamos un saludo, porque hay censura de todo tipo. Nosotros Claro. nos vamos a buscar un poco censura política, censura jurídica, pero también podemos hablar con Campa. ¿Cómo se censura una persona, sus Sí. emociones? Algo había comentado. Y vinculado, ya lo hablamos, me parece, Sí, nosotros sí. en otro programa, lo de las cancelaciones. Las cancelaciones, un tipo de cómo nos censura. afectan. Claro, un tipo de censura. Bueno, la censura de alguna manera nos habla de los límites de lo tolerable, lo que se tolera y lo que no se tolera muchas veces. Y es interesante la censura porque nos plantea justamente en esta cuestión de censurar, es un poco anular al otro. Es no permitirle réplica, no permitirle, se podría decir, una respuesta. Y es un poco también en esa anular el discurso, ese censurar el discurso, bueno, censurar un poco la expresión, aquello que va a decir o aquello que de nuevo quiere transmitir. Entonces, sobre la censura, bueno, hay muchas preguntas. Bueno, ¿qué se censura y por qué? Claro. ¿Qué se censura y por qué? Porque también puede ser una herramienta, de alguna manera, de disciplinamiento, de castigo, por ejemplo. Algo que se ve en la censura dentro de lo cotidiano,
en lo familiar es esa censura que por ahí ejercen los padres, ese cállate. Esa es censura, se podría decir. Esa misma censura que anula al infante, se podría decir, que no le permite elaborar una respuesta frente a o por qué me censurás, o a qué se debe, o qué de lo que dije no gustó, o se malinterpretó también, de alguna forma. Entonces, la censura tiene toda esa dimensión. Después estamos la pregunta de, bueno, la censura desde el plano legal y jurídico, que, bueno, vos entenderás un poco más. Sí, yo me gustaría preguntarle a Campa, ya que lo tenemos. No es el término, obviamente, pero sí. a él me lo va a entender. La autocensura. Viste que hay algunas personas, hoy me pasó, pero lo voy a contar, porque esto es la vida diaria. Y acá contamos, la vida misma, dijo. La vida María. misma. Acá tenemos la cámara, tenemos todo. Estaba en la zona de tribunales con un amigo y justo vimos una persona que había sido decano de una facultad. Yo le digo, esta persona es tal. Y el tipo se da vuelta y empieza, a ese casi le balean la casa, y empieza a gritar adelante del tipo. Yo no sabía dónde esconderme, ¿viste? Yo no lo conozco. Claro, yo, pero no, le hacía un gestito, callate, y seguía elevando la voz. Sí. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que no pueden controlarse, decir, bueno, ¿es un tema de edad, maduración, o también puede acompañarlo toda la vida? Eso tiene que ver con un poco lo que significa la represión, esta cuestión, estos impulsos que de alguna manera, estas pulsiones que aparecen, y que en vez de elaborarla a nivel del pensamiento, qué ganas de gritarle y decir esto, aquello, un poco lo censuramos. ¿Por qué? Porque, bueno, no se adecua al principio de realidad, no se adecua, se podría decir, a las circunstancias, se podría decir que se presentan. Esa censura, esa autocensura, es un poco la introyección, es la incorporación de las figuras de autoridad que tuvimos en nuestro crecimiento, que nos van marcando qué se puede y qué no se puede, qué es adecuado y qué no es adecuado. Por eso una autocensura, una persona que se guarda mucho, bueno, sí, ha sido muy censurado en su decir. Hay cierta censura, de nuevo, cierta represión que es necesaria para la convivencia. No puedo decir todo lo que se me cruza por la cabeza. Lo políticamente correcto. Claro, digamos. pero no solo lo políticamente correcto, porque también vale la pena, se podría decir, hablar de esto que a veces aparece como yo soy muy sincero, yo soy muy sincera. Soy muy frontal, mucha, se puede decir, mucha pantomima para de nuevo expresar que en verdad no hay ahí cierta represión de ciertos impulsos que, expresados de cierta moda, son crueles. Claro. Entonces, una cosa es soy sincero y otra cosa soy cruel. Y ahí en eso de la crueldad o no la crueldad, aparece esta autocensura, esta instancia, el super yo, de alguna manera, que viene ahí a acomodar un poco, se podría decir, aquello que uno expresa o no expresa. Generalmente la censura aparece en diferentes niveles. Está la acción, que es la que está más censurada de todo, o sea, llevar al acto algo que uno piensa, es lo que más se censura. Después, la palabra, es más fácil que digas te voy a matar que efectivamente llevar adelante. Y después la otra, la cual no tiene tanta censura, salvo en ciertas situaciones o ciertas estructuras, que es el pensamiento. Uno, en el pensamiento, tiene cierta libertad de pensar, más allá de que a veces aparece cierta censura. ¿Y qué estoy pensando? Claro. Mirá cómo se me ocurre eso. Pero bueno, tiene mucho menos censura. La Biblia, pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y ahí viene por mi culpa, por mi gran culpa. Exactamente. Bueno, la religión, sobre todo la católica, tiene un entramado simbólico muy, muy cercano, también por eso ha subsistido por tanto tiempo. Habla de muchos procesos metaforizados, pero muchos procesos psicológicos internos, de alguna manera, y por eso refleja o se adapta a diferentes épocas, claro, porque habla de ciertas cuestiones que son universales, por así decirlo. Pero bueno, aparece esto de la censura, es interesante porque, bueno, ese hombre falló el mecanismo de censura, de autocensura, falló ahí, y terminó disociándose un poco temporalmente, un poco de la realidad, de la escena, claro, que se planteaba, y no pudiendo registrar que
un poco está incomodando a varios. Incomodando a varios, y esa incomodidad tiene que ver con eso colectivo que uno, se podría decir, introyecta, de cuáles son las normas de convivencia, del respeto, de esto, que hacen, se podría decir, a poder compartir una escena. Cuando se rompe eso, genera incomodidad, cuando esa censura, autocensura falla, genera cierta incomodidad en el otro y cierta alarma, porque si empieza a fallar eso, no sé qué esperar del otro. Y aparte, a todo esto es como que vos también lo podrías haber censurado, por así decir. Intenté. O a lo mejor, claro. Intenté de todos modos, pero no sé, se resistía. Elevaba mal la voz. Yo decía, callate, y seguía. Lo que pasa es que, viste, que después también está la reacción, porque a lo mejor el tipo puede como, bueno, dice, uy, sí, la estoy pifiando y se calla, o al contrario, se siente peor por el que lo quiere censurar, y entonces vos que me callás, y viste, claro, acá todo el no mundo enseguida, cómo... yo tengo derecho a decir lo que quiero, porque también ahí y la reacción de la persona que se siente también... Hay como una línea, una delgada línea roja, sobre todo pasa en las ¿cómo se llama? Redes sociales, porque también generalmente pasa que dicen cualquier barbaridad y como acá yo puedo decir lo que quiero, cada uno es libre de decir, hay libertad de expresión, y dicen cualquier barbaridad y el otro no se puede quejar. Eso por un lado, y si no tenés la contracara donde hay gente que dice su opinión y pasa esto de las cancelaciones. Exacto. Lo cancelan y nunca más vuelve a salir en una red, nunca más lo vuelven a llamar a un trabajo, nunca más, porque expresó una opinión, muchas veces vinculado a lo político, puede ser. Acá hubo mucha gente prohibida, sobre todo en otras épocas. Sí. De hecho, gente que se ha tenido que, ir del país, exiliar, claro. Lo que ya todos conocemos. Pero es como que tenés los dos extremos ahí, que no sabés hasta dónde, ¿viste? Por supuesto, porque justamente las redes sociales, al ser una instancia intermedia entre la palabra y la acción, porque lo que vos de alguna manera planteás, se podría decir, tiene un efecto real en la virtualidad, la censura es mucho más baja, y aún más porque cuando yo pongo la voz, también estoy poniendo el cuerpo. Cuando hablo con vos, pongo el cuerpo. Y si vos te digo algo que no te gusta, corro el riesgo de romper la escena y que vos me des una bofetada. Claro. En las redes yo no corro ese riesgo. Una persona sí lo corrió acá, la que estaba en el avión con Dillon, ¿cómo se llama? Bueno, ese es un caso bellísimo. ¿Te ubicás dónde es? No. Lo tuitea, ¿cómo se llama el artista? Un artista que es rapero. Dillon es el rapero. Claro. ¿Y el otro? Hay un tipo que puso, estoy viajando con el pelotudo de Dillon. Y le saca una foto. Y Dillon se tomó el trabajo de decir, vos sos tal, hasta que lo casó. Hasta que lo casó. Y no cuando lo casó se tuvo que hacer cargo de eso. Que en las redes... Reculó en chancleta. Obviamente. Obviamente. Por eso... ¿Cómo me perdí esa? Buscalo, fue la semana pasada. Pero es buenísimo porque esas personas, sobre todo los tuiteros o que se manejan mucho en el campo de la hostilidad en las redes sociales, sobre todo, están acostumbrados en el anonimato a no encontrarse con la responsabilidad de sus propias palabras. Claro. Entonces, ahí de alguna manera, en esas cuestiones del destino, nunca se esperó que el tipo le va a buscar. La fuerza del cielo, estaba en un avión, lo ajusticiaron a él. Lo justiciaron a él. Y fíjate cómo el comportamiento del pelotudo, de esta cuestión, se podría decir mucho más confrontativa o mucho más potente, cuando Dillon un poco lo enfrenta. Se comió los mocos. Claro. Porque no lo podía sostener. Entonces, en las redes muchas veces se da que esa represión baja, esa autocensura baja, porque no pongo el cuerpo. Claro. No pongo el cuerpo. Claro, entonces digo cualquier cosa. Exactamente. Ahí lo que pasa, lo único que corre riesgo justamente de la cancelación. Claro. Que es sí. Y que para muchos es más terrible que te cancelen en la red porque es como que chau, que te cancelen en la vida, digamos. Sobre todo a las nuevas generaciones. Por ahí a nosotros que nos cancelen en la red. Nos hacen un favor a veces. Claro. Por ahí ni nos damos cuenta. Por ahí ni nos damos cuenta. Lo que no tenemos tanta presencia en las redes sociales, ni nos damos cuenta. Te cancelamos. Claro. Por ahí te enterás 5 años después. Me habían cancelado, ni me había dado cuenta. Pero para las nuevas generaciones, en donde el espacio virtual, de alguna manera, ese espacio de internet,
es un espacio de socialización plena, es un espacio, se podría decir, de interacción, de interacción, y tiene cierta realidad efectiva. Sí. De nuevo, sí, la cancelación es lo mismo que te den vuelta a la cara. Claro. En la calle, exactamente. Pero bueno, como decís, tiene esas dos Y cuestiones. sí, los chicos, viste, cuando a veces te pasa que me cancelaron, me bloquearon el Instagram, se desesperan. Sí, por supuesto, porque pierden un espacio de expresión. Bueno, y ahí las Quedan redes... desconectados como del grupo, de su grupo de pertenencia, porque todos lo manejan por ahí. Exactamente, y las redes sociales hoy por hoy, sobre todo esas empresas, tienen ese poder, el poder de anularte, de cancelarte, y a las generaciones un poco mandarte a la muerte. Claro. Se podría Muerte decir. civil. Sin derecho a réplica. Sin derecho a réplica y sin derecho a réplica social. Claro. Porque vos podés de nuevo no estar de acuerdo con la cancelación y perdés el derecho a poder replicarlo socialmente. Zuckerberg ni Elon Musk no te atienden el teléfono. Si vos lo llamabas a pedir explicaciones, No, muy difícil. no, todavía no. No logramos eso. No logramos eso. Ya Tengo- vamos a tener la fama suficiente como para- para interpelarlos. Sí, Y lo decir, estamos ¿por qué no esperando. aquella vez, en el 2024, ¿por qué cuando- nos censuraron? Claro, vamos a ¿De hacer qué una videollamada. Exactamente. Totalmente. La última campa, antes de pasar a algunos casos controvertidos más familiares a nuestra profesión. Esa persona que no se puede medir en las palabras, no se autoconoce, no tiene límite, ¿es consciente de que está en esa actitud? O bueno, no creo que sea toda la generalidad, debe haber diferentes casos, pero en lo general, ¿es consciente? ¿Se puede trabajar eso? Mira, depende. Depende del caso. No me gusta la palabra, Claro, pero bueno, claro. en verdad depende del caso. Hay cuestiones por ahí más estructurales que se puede trabajar, pero siempre va a haber una tendencia a ciertas conductas impulsivas. No puede trabajar para que el impulso baje, para que las conductas impulsivas pasen de la acción a la palabra, o de manejarse en esos aspectos, se podría decir, o que esa impulsividad un poco se contenga. En esos casos, se podría decir, la toma de conciencia muchas veces es a posteriori de la situación. En otros casos, quizás en donde no está tan, se podría decir, tan comprometida la personalidad, la persona se puede dar cuenta mientras está llevando adelante el proceso de qué estoy haciendo, y muchas veces también no. En esos casos sí uno puede trabajarlo y es mucho más sencillo, porque eso que lo saca de escena muchas veces tiene que ver con su historia. O sea, se está de alguna manera desplazando el afecto, el sentimiento de una escena simbólicamente similar a esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se sale de escena, hace una escena o rompe la escena gritando por una traición de una pareja en la vía pública, por ejemplo. Y que uno dice, ¿qué está pasando ahí? ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué rompe esa escena? Y la ¿Por qué? mujer, callate, Ricardo, en casa hablamos. Exactamente. Ahora ponen pasacalle, evolucionaron. Evolucionaron. En ese sentido, por ahí la traición, eso, si bien ameritaría cierta angustia o cierto malestar, quizás lo retrotrae a otra traición, quizás mucho más profunda, quizás mucho más sentida, de su propia historia, quizás infantil, en donde no tuvo derecho a réplica. Ah, perfecto. Entonces, si yo elijo por ejemplo, pongamos el caso hipotético, yo elijo una persona muy similar a la figura materna que tuve, figura la cual me siento traicionado, porque no sé, porque no estuvo, por negligencia, o porque se fue, prestó más atención a su pareja de turno, se puede decir, que a mí mismo. Cuando me encuentro con esa traición, me encuentro reviviendo esa escena, pero ahora soy adulto y tengo cierta potencia, y ahora tengo la palabra y tengo cierta, se puede decir, posibilidad de réplica. Y ahí despliego todo eso, que por ahí en análisis uno va desglosando y la persona se va dando cuenta, sí, en verdad... La culpa siempre es de los padres. Como La culpa de nuevo. Freud. No, la responsabilidad en el adulto, siempre la responsabilidad en el Sí, tal adulto cual. es responsabilidad del adulto. Del adulto, Uno sí. tiene que saber qué hace con su historia. Pero de nuevo, su historia está atravesada por ciertas personas que lo han marcado.
de alguna manera, y bueno, los padres, por suerte, dejan esas marcas con las cuales uno puede trabajar. Lo peor es que no dejaran marcas. La que pasen negligencia. inadvertido. Exactamente. Si dejaron marcas, se podría decir, si fueron deseados, dejan marcas, y si dejan marcas uno puede trabajar sobre eso. Pero bueno, es responsabilidad de uno decir, bueno, preguntarse por qué monté esa escena. ¿Qué me llevó a...? ¿Qué me llevó? ¿Por qué? Si no valía la pena. ¿Qué estoy tratando? ¿Por qué sentí que había una verdad puesta en juego ahí? Una verdad puesta en juego ahí. Porque muchas veces la escena de traición se monta sobre una situación que no es verdad. Claro. O sea, claro. vos me estás engañando. La edad Yo no estoy haciendo nada. Claro. Juega la edad también ahí, Campa, ¿no? Cuando sos más joven tenés más... Son más impulsivos. Cuando son más jóvenes son Por lo más... general, porque hay gente que suele toda la vida. Por lo general, uno aprende a controlar, justamente a hacer rodeos de esas pulsiones, a encontrar la palabra como mecanismo para, se podría decir, elaborar esas emociones. Y cuando uno lo pone en palabra, hay una descarga, lo cual baja el monto de la intensidad y no se pasa a la acción. Entonces, por eso, y el pensamiento, o pensarlo, narrarlo en el pensamiento, puede servir un poco para dispersar, o por el contrario, a veces para darse más manija. O puede pasar que sea al revés, que estas personas generen una introspección y no hablen, no expresen, no nada de sus sentimientos, y en un momento les explota y viene el ataque de pánico, la ansiedad. Exactamente. Porque por algún lado tiene que explotar. Exactamente. Por eso en el decir hay una acción. Claro. En el decir una acción menos concreta, no menos eficiente, pero menos concreta que la acción material, no menos eficiente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que una palabra puede ser como una trompada. Sí, por ejemplo. Pero sirve para hacer cierta descarga. Entonces, eso me parece interesante. Y bueno, la censura, muchas veces aquello que censura y que la sociedad censura, y en esto tenemos el humor, tenemos, se podría decir, la música, aquello que se censura es justamente aquello que genera tensión. Claro. Por ejemplo, y esa tensión puede ser porque carga cierta verdad. Y con esto quiero terminar la parte de, bueno, el humor. El humor se censura mucho, pero lo que por ahí no se entiende, que en el humor, incluso el humor más, se podría decir, más terrible, el humor más negro, en verdad pone en escena y pone tensión algo que está naturalizado. Que para mí que los procesos de un poco de ir cambiando algunas cosas, el baluarte o la avanzada siempre es el humor. Antes de pensar, se podría decir, de poner, se podría decir, en cuestión algunas situaciones sociales, antes ha pasado por el humor. Antes ha pasado por el humor. Más allá de que en ese humor se reivindica algunas cuestiones, en el momento que me hace reír es porque generó tensión. Claro. Si no, no causa humor. Es como si yo te diga, te tenés que lavar la mano antes de ir antes de comer. No genera risa, porque no hay tensión. Claro. Sin embargo, algunas situaciones de alguna manera que generan risa y que son calificadas como negativas, ¿cómo te vas a reír de eso? En verdad están problematizando algo que está naturalizado y que es a través del humor que se pone sobre escena. Y en el momento que, como todo chiste, cuando uno lo repite 10 veces, deja de ser chistoso, eso que se presenta, que genera tensión, después se reelabora conscientemente, la sociedad lo reelabora y puede plantear, bueno, por ejemplo, los chistes de violencia doméstica ya no son chistosos. No son graciosos. Pero porque se ha elaborado. ¿Y cómo se ha elaborado? Bueno, justamente porque en un principio se ha hecho chiste de eso. Sí. Si no había chiste de eso, lo que no se hace chiste, un poco como que no genera atención. Entonces, por ahí muchas veces se censuran los chistes y yo no sé, no estoy muy de acuerdo en esa censura de los chistes. Y últimamente, bueno, yo en mi época de stand-upera, ahora lo tengo en stand-by al stand-up, pero hablábamos mucho que, claro, cuesta cada vez más porque, ¿qué pasa? Hoy en día es como que todo puede ser censurable, y todo puede ser cancelable, y todo puede causar como no, y siempre uno se va a sentir afectado, o sea, el chiste de gordo, de nano, de petizo, de flaco, de todo. Entonces no se puede hacer más humor con nada, digamos, porque todo, siempre va a haber un afectado, ¿me entendés? Entonces, con uno mismo, ¿viste? Como hacen en el stand-up. Cuesta mucho, pero después pasa que vos tomás la decisión y decís, bueno, lo voy a hacer igual este chiste, y la gente se sigue riendo. Claro.
Porque hay algo de Porque verdad ahí, evidentemente- porque hay algo de tensión de nuevo. Por eso digo que es una avanzada y me parece que los humoristas tienen una función social importantísima Sí. y que la censura... Aparte descontractura, el humor, viste, siempre como dijo Susana, con el humor me la pusieron toda la vida. Siempre atrás del chiste viene alguna verdad, Sí, ¿viste? por supuesto. Pero vos lo tirás en forma chistosa. Por supuesto. Y bueno, dice si pasa, una verdad. pasa. Exactamente, dice una verdad. Y la cancelación lo que hace es que eso que se expresaba de manera saludable a través del humor, después se termina de igual manera expresando, pero haciendo un rodeo que no está tan bueno. Por ejemplo, los chistes machistas son malísimos, pero después aparecen moviendo de Trat Wife, Claro. de esas, sobre todo en Estados Unidos, Sí. que es una reincorporación de eso no elaborado. Ajá. Pero ya hay como una forma saludable, o sea, como si estuviese bueno Ujú. de alguna manera ese movimiento. Entonces, ojo con la censura al humor, ojo, con eso no se jode, Sí. porque en eso no se jode, después te va a terminar jodiendo por otro lado, y por otro lado que tiene otro peso. De nuevo, en el chiste nos podemos reír, lo podemos elaborar, me puedo Sí. reír de mí mismo, Claro. puedo de nuevo en ese reírme quitarle dramatismo, se podría decir, puedo de nuevo reelaborarlo, y si se censura, no, bueno, tenés que ser más ingenioso, eso no hace más, ser más ingenioso o saber sortear la censura, lo censurable, no hace que eso que da risa, de decirlo da risa, no siga operando de trasfondo y no aparezca de nuevo con movimientos, se podría decir, sumamente violentos, que al no estar elaborados justamente por la risa, por el chiste, por tanto por la palabra, se terminan pasando acciones que después dice, hoy cómo es que en esta cultura en donde es tan moralista y tan censurable, reaparecen movimientos sociales Reaccionarios. que uno diría, esto tendría que estar superado, si ya ni nos reímos de Ya estas nos cosas. reímos, sí, tal cual. Tendríamos que estar superado y no, justamente Está porque pasando, nos dejamos de reír de eso. Claro, claro. Y en vez de metabolizarlo y decir, bueno, riámonos hasta que no nos dé más risa, Claro. es un poco de alguna manera, ¿no? Interrumpamos la risa, no nos reamos porque eso está malo. Claro. Entonces, ojo con eso, no hay que subestimar el poder del humor y de la función social importantísima que tienen los comediantes a la hora de hacer esos chistes que son incómodos pero son necesarios socialmente para decirlos, y para un poco de alguna manera ir metabolizando esas situaciones, ¿sí? Importante, Campa. No, por Se han supuesto. conquistado derechos, por si vamos a los chistes de la década del 80, 70. Por supuesto. A dónde apuntaban, hoy en día vemos que se han garantizado derechos, pero es como decir vos. Están de avanzada los humoristas, vos escuchás a un humorista y de lo que se ríe están como 2 pasos adelante, como en el arte, como en todo, Sí, como en la pero- música. Sí, pero sigue pasando. Por ejemplo, pasaba cuando fue ahora el reestreno de Casados con Hijos, Claro. que la rompieron porque más funciones no pudieron hacer, mejor no Sí. les podría haber ido. Y cuando hablaban con Franchella y entonces decían, no, pero bueno, hay que cambiar porque ya hay chistes que no se pueden hacer, porque Pepe Argento, ponele que era machista. Y él decía, es que no, Pepe es porque así. precisamente es como reírse de que eso es... No vale la pena cambiar... Porque ayuda para a otra elaborar, cosa, claro. te reís porque está mal. Y la gente se sigue riendo. Y vos, de hecho, hoy mirás un sketch en Canal Volver del Mano Santa, toqueteándole así a la Broski, haciéndole... Sí. A mí, chicos, perdónenme, pero a mí me causa risa igual. Me sigo riendo de Olmedo y me sigo riendo y no me considero o sea, todo el tema de la cosificación de la mujer, que yo lo entiendo, pero la verdad sigue dando risa igual a Si veces te da la risa es gente, porque ¿no? todavía no ha sido elaborado. Claro. Esa es la cuestión, o sea, no podés forzar una elaboración simbólica porque intelectualmente pensás que está mal. No podés forzar la moral. Claro, pero tampoco tendría por qué autocensurarme si no, yo esto no lo miro porque están cosificando a la mujer. Entonces yo como mujer debería... Y la verdad yo no condigo con esa idea. No, No me porque, de parece. nuevo, O sea, no podés- me autocensuro, lo miro igual y me río igual. Exactamente, de nuevo, que entiendo, se podría decir la posición de alguna manera, pero vos no podés forzar procesos sociales. Claro. Claro. Y siempre que la sociedad se ría Claro. de eso, bueno, es algo a trabajar.
Claro. Si vos no perdés ese termómetro, por un lado, perdés una herramienta sumamente importante de reelaboración, se podría decir, de esa situación, porque la risa, como te digo, nos ayuda a elaborarlo. Y si vos no lo elaborás por ahí, se elabora por otra parte, como te digo, reaparece otra parte y desde otro lugar, quizás un poco más peligroso, en esas elaboraciones que se hacen, que no se ponen en palabras y que no se problematiza. Porque, de nuevo, vos lees un chiste de la época victoriana y no te va a dar risa. Claro. Vos lees un chiste de la Grecia antigua y no te va a dar risa porque hay algunas cosas que ya están superadas, Claro. que ya se han sido elaboradas y su función de alguna manera al estar elaborada pasa, como te decía. Como que capaz nosotros estamos ahí en el medio, ¿viste? Somos esa Sí, generación yo tuve que un problema quedó... de 15 hace poquito y una apertura mental de los chicos y las chicas. Que Sí. hay cuestiones que no... yo me veía a la edad de ellos y decía, uy, ¿cómo puede pasar? Dos pibes bailan juntos. Y ellos lo normal, la diversidad. Y entonces me parece que sí, un poco estamos en ese cambio. Ni el dinosaurio que se nos va, ni el repollo que nace. Estamos ahí. Sí, por eso. Perdón por los dinosaurios, no una cuestión de edad, sino de cabeza. No, pero por eso la censura va muchas veces sobre aquello que nos genera tensión. De nuevo, algunas de esas tensiones tienen que ver con, se podría decir, el humor, pero también en su momento la censura hubo sobre la música, por ejemplo, y sobre eso que se quería forzar para que no aparezca. Claro, bueno, ahí hablábamos antes de afuera del aire, bueno, ahora justo hoy no está Nacho, de varios autores, y bueno, ponerle Charly García, cuando hablaba en su momento Mariel y el Capitán, que era una historia homosexual, que era Ariel, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País, que como solapadamente, y bueno, un montón, ahora no me vienen a y otros casos que han sido censurados o cambiada la letra. O cambiada la letra, bueno. Rafael Acarrá en Argentina decía la canción Para hacer bien el amor, sí. Pero el original decía para tener buen sexo. Para enamorarse bien tuvo que cambiar porque decía para tener buen sexo, por pedido de los militares. Es más, me comentaron que hablaban de pornografía, o sea, la pornografía no era solamente el material para adultos, sino libros prohibidos por doctrinas, canciones que ellos consideraban que no se podía escuchar, y eso era una decisión política de un gobierno de facto. Por supuesto. Sí, pero bueno, ahora estamos en democracia y es peor el tema de la censura previa o la censura judicial, digamos, por decirlo así. ¿Tenés algún caso, Caro, para compartir? Antes que nada, Campa, me gustaría que en un programa analicemos una canción, a ver si coincide o no. Se llama Ayúdame Freud. Ay, me encanta. Me gustaría... para los detractores de Arjona. Sin violar el copyright, ahí con mucho cuidado. Ver si el tipo está enfocado en lo que dice, porque siempre... Sí, epistemológicamente está bien ubicado. Está tirando fruta y está arruinando profesionales de años que están trabajando seriamente. Perdón, Carlos. Hablaba de esto de lo de la censura judicial. Hay varios casos acá en el país. A mí me encanta el término que ahora está muy, se utiliza mediáticamente, que es el bozal legal. Qué hermoso, qué buena metáfora. Un perro con un juez en la calle. Bueno, vos sabés que primero que amo el tema porque lo inventó la única Moria Casas. En realidad fue Moria con Ana Rosenfeld, que es esta abogada, que es la abogada el terror de los maridos. Ha sido, y se ve que en algún momento ha sido la abogada de Moria y decía que cuando dio una nota para una revista, era InfoJust Noticias, y decía que el término bozal legal fue un invento. Ella dice, la Rosenfeld decía, fue un invento nuestro, dice, porque Moria agarró y le dijo, no sé, Ana, ponele un bozal para que no le mate. Era obvio, y ella le agregó, obviamente era Moria. Ponele legal, claro, ponele legal. Entonces dice, ahí va a quedar una palabra divertida para hablar de lo que en realidad es una medida cautelar. O sea, lo que hace el bozal legal en realidad es la restricción legal que inhibe a una persona de referirse públicamente de otras, claro, sobre otras. O sea, que la medida está. Pero claro, eso es llamativo, lo que decía en la nota, que no se haya generado. Y es porque lo dijo Moria, porque realmente la lengua karateca... Qué alegría que me da que haya sido Moria. Claro, pero lo llamativo es que no haya abierto una polémica en el sentido de que la mera representación del bozal, o sea, el bozal es para un animal.
es para que un animal no abra la boca, Claro. básicamente. Entonces, viste, como que decir que una persona Claro. le pongan un bozal legal, yo creo que si no lo dice Moria, ya la hubieran matado. Obviamente. Pero bueno, es evitar que el individuo hable, digamos, públicamente de otros, pero la medida. Pero que en realidad no es la ley la que impide, digamos, o autoriza sino que es un juez, que Claro. como que se extralimita de sus potestades y aplica Claro. esta Una medida. medida No es que en la cautelar, ley es diga, no transitoria. puedes hablarse de tal, ¿Y qué sino que el juez pasa lo si decide. se habla? Es Bueno, una linda pregunta. Porque no, todos, el bozal tiene y- una penalidad, evidentemente. ¿Y qué penalidad es? Y primero que es supuestamente anticonstitucional. Hay antecedentes jurisprudenciales igual a favor del bozal legal. Y acá, para venir más contemporáneos a nosotros. Expreso no va y Campa, eso seguro. A mí me Pero eso encanta con mucho bozal no. viste, todo el tema mediático de la farándula. Yo sé mucho. Pero bueno, en abril del 2012, fíjate, que una jueza pone un bozal legal a la ex empleada de Mirta Legrand. ¿Lo digo o Ella no lo digo? quería- Literal. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, porque le pone un bozal legal para que no hablara de la deuda que Mirta tenía. Se ve que había un problema ahí, un juicio laboral. Entonces la jueza dijo que el hecho de que Mirta fuera una persona pública de fama reconocida no permite que su vida privada o situaciones domésticas tengan que ser difundidas a través de terceros sin su consentimiento. Para la jueza, dice, si no existía interés del público, resultaba posible cercenar el derecho de hablar que tenía la empleada, disponiendo que la desobediencia daría lugar a la acción penal. Y en ese momento, el entonces INADI, ahora que no está más directamente, Ahí porque está la respuesta. se Te reformuló, expones a una acción penal incumpliéndola. claro, Perfecto. ya se preocupó por el alcance de esta resolución, pero bueno, yo creo que la jueza habrá estado coaccionada porque era Mirta. Exactamente. Me parece a mí. Pero bueno, ya el INADI en su momento se pronunció como que esto iba en contra del derecho de la libertad de expresión. Pobre señora, la verdad. ¿no? Y Porque no le después- pagaban el sueldo. No Sí, por eso Pobre es una Lidia, forma de... mirá, que la acompañaba a la chica a todos lados y sin embargo... Claro, es Bueno. una forma de coacción, de Se alguna fue al manera, carajo. de ciertos poderosos. Y No sí. cualquiera puede, fíjate, entendiendo el fallo, no cualquiera puede ponerle un bozal legal a otra persona. Tiene que ser una figura que tiene cierto poder Claro. al tener cierta posición mediática. Sí, tal cual, pero bueno, a lo que voy es que no es que la ley diga que no se puede hablar a otra persona, sino que es como una decisión del juez, digamos, una persona que a veces, bueno, se consideró como que se extralimitaba en su potestad, además de que era inconstitucional, en algunos fallos también se pronunciaron en contra del bozal legal. Otro caso, el de Maradona con Verónica Ojeda, en su momento, que la jueza Lidia Beatriz Testa le ordenó no difundir ningún dato respecto del hijo de ambos, o sea, no podía hablarse del hijo, en este caso era del Sí. hijo, y esto, bueno, ¿Quién le restauró... impulsó? ¿Maradona o Verónica Ojeda? No, creo que era que ella no podía, digamos, Ah. porque ella constantemente reclamaba, se ve, Claro. y no podía pronunciarse sobre el hijo. Y después el otro caso fue el caso de Wanda con Maxi López, que bueno, Wanda... Hago un paréntesis. Los menores no lo veo tan mal yo. Bueno, por A eso... veces No, exponer- porque ahí justamente el derecho, hay ciertos derechos del convención niño. internacional. Ahí, en el Exactamente. caso de los menores, cuando dice, o sea, lo que decía esta nota era que cuando aparecían involucrados los menores, porque también se pueden usar imágenes, tanto cuando se usan imágenes como cuando se hacen menciones directas o comprometedoras respecto de los mismos. En ese caso, el plexo de derechos en juego dice tanto a nivel nacional como los tratados internacionales, que bueno, nosotros sabemos que están incorporados a la Exacto. Constitución a partir de la reforma, se requiere una tutela y una protección especial frente a los Exactamente. cuales cede el derecho de libertad de expresión en pos de, Totalmente. es como De la el protección. bien, claro, Exactamente. el bien mayor, digamos. Entonces, tanto los casos Maradona Ojeda como el que yo decía que fue el caso de Wanda y Maxi López, que en su momento el juzgado de familia número 5 y después confirmado por la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, de San Isidro divino, Qué buen jugado que le dijeron que Wanda Nara se abstuviera personalmente o por interpósito de persona de difundir, divulgar en cualquier medio de comunicación y redes sociales cualquier noticia, dato, imagen o circunstancia relacionada con la separación de hecho de las partes sobre cualquier aspecto del matrimonio, la familia o los hijos. Así que bueno, en este tipo de casos
se entiende que como hay menores involucrados, ahí sí cedería la libertad de expresión y como que, bueno, no estaría tan cuestionado la única que el tema del bozal legal. Claro, un permitido respecto a mostrarse con menores es la China Suárez. Ahí Ella, está el chiste que remite a todo lo que veníamos hablando antes. Exactamente. Pero bueno, en realidad, a rigor de verdad, no eran menores, ya eran mayores de edad. ¿Los hijos de Wanda con Maxi López? Ah, no, pensé que decía los novios de la China. La China. Mala mía. No, pensé que decía los novios de la China. Está muy bien la China. Todos queremos ser la China. No, pero justamente ahí la China y los chistes que se hacen de la China, sí. un poco va elaborando y es una cuña, se podría decir, que da lugar justamente a esto que antes ni siquiera se pensaba o se podía siquiera empezar a pensarlo, que es que una mujer mayor esté con alguien, se podría decir, un hombre menor. Con un hombre menor, justamente. Eso antes no se hacía chiste de eso porque nadie se imaginaba que era posible. Sí había chiste del viejo verde, sí, tal cual. se podría decir del robacuna, de alguna manera, que de nuevo se hacía chiste porque había una realidad. Ahora, si se puede hacer un chiste de la China con esto, porque hay una cuña ahí. Hay mucha interesante. Envidia de algún sector y otra maldad, hay de todo un poco. Sí, pero nuevo, es una realidad. Hay una realidad que está sucediendo y que se está enunciando a través del chiste. Y todas se vinculan, la China, Wanda, Pampita. Son siempre los mismos todas personajes. Siempre vinculadas. Aparte son todos mediáticos. Che, y después, un caso medio vintage, precursor, noventoso. Decir, claro, todavía ahí no existía el vocablo bozal legal, digamos, término bozal legal. Pero el caso de la jueza Servini de Cubría. Sí. Con Tato Bores. ¿Qué pasó ahí? No lo conozco. Lo estuve preparando el tema. Sí, lo comento. Contanos. Porque si bien no preparamos nada, pero está saliendo bien el programa, increíblemente. Como un lujo, siempre, para ponerlo en un cuadrito. Gracias, Fabio. Recién me pasó una noticia, Fabio, sobre el gobierno nacional que está tratando de censurar unos libros. Yo me autocensuré para no decir lo que pensé cuando vi la nota. O sea, todos estamos trabajando en los conceptos aprendidos. Gracias, Fabio. Pero bueno, año 93, Tato Bores iba a debutar en Canal 13, hacía 11 años que no estaba en esa pantalla, con Good Show. Él preparaba sketch que eran brillantes, nosotros somos jóvenes, pero para la época hablaba mucho de cuestiones políticas, un histórico, un referente de periodismo político y además era un humorista de primer nivel. Y en un sketch, Servini, jueza, en ese momento, estamos hablando del año 93, sigue siendo jueza, hablando de casta, se entera que en un sketch se le iba a nombrar. ¿Qué hace la señora? Pide una medida cautelar, un amparo para que un juez le prohíba a Tato Bores pasar ese sketch en vivo. O sea, la censura es previa. Claro. El caso de censura es un caso típico de censura previa, gravísimo, porque tampoco nunca se vio el video. Pero no iba a ser nada grave y la censura generalmente procede después, no previamente. Exactamente. Imagínese un juez, alguien del derecho censurando, coartando un derecho constitucional. Lo que pasó es que la comunidad artística, periodistas y figuras de la época se reunieron en el estudio Tato Bores e hicieron un tema que es la jueza Bárbara Budía, no la nombran. Exacto. Es le lo salió el más tiro por la culata, en, porque fue más. Exacto, lo pueden buscar en las redes, no voy a hablar más de los. Ya veo que nos censuran de nuevo. Se puede buscar la jueza otra vez. La jueza Budía es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Y aparte estaban todos personajes, sí. Y la emoción de Tato porque la comunidad artística y periodística se solidarizó con él y le marcaron la cancha fuertemente a la justicia, a esa casta que se resistía a los cambios. Pero bueno, lo importante fue que contrariamente a lo que había expresado tanto primera instancia como la Cámara, la Corte dicta el primer fallo de importancia contra la censura previa de que estaba mal. Y después Servini de Cubría, para mayor. No conforme. No conforme con. Más recientemente estuvo el caso Servini de Cubría contra Yahoo Argentina, porque ella pidió que removieran todos los buscadores todas imágenes o referencias de ella misma. Eso me parece que está claro, hice lo que es el ego de las personas. Sí, lo que falló la Corte, dice, la libertad de expresión contiene la de dar y recibir información, y tal objeto ha sido especialmente señalado en el artículo 13 ahí en el monitor estamos viendo de el la tema, Convención Americana de Derechos Humanos.
que al contemplar Gracias, el Pablo. derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, declara como comprensiva de aquella la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, confirma que el ejercicio de la libre crítica de los funcionarios por razón de actos de gobierno es una manifestación esencial de la libertad de prensa. Y los funcionarios públicos se han expuesto voluntariamente a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias. Por eso falló en contra. Dice que no es equiparable al caso que podría ser de un artista o modelo cuya situación merecería una respuesta diferente ante imágenes publicadas en Internet, en las que inclusive sus nombres o imágenes pueden ser empleados en sitios de contenido sexual. Claro, porque ella al ser funcionaria pública no tenía, o sea, no iba a ser tratada igual que si yo, ponele las modelos, por ejemplo, hubo casos, muchos casos también de modelos o cosas que han pedido que quiten de los buscadores. Bueno, el caso de Guandanara, Fátima Flores, Florencia Peña y miles más, que han pedido que se quiten y en ese caso han fallado, no se ha considerado una censura previa, pero no en este caso, porque ella ponía acto de gobierno y no tenía por qué, digamos, estar protegida o amparada e ir en contra de la Convención Americana de Derechos ¿No Humanos. habría foto de Servinis? Ligera ropa, tal vez, apuntaba a eso, ¿no? Por eso decíamos, antes hablábamos de, bueno, los gobiernos de facto, que bueno, se camuflaban canciones, esto que decíamos, pero Claro, bueno. no existía la legalidad de la y división una de sociedad poderes. democrática, la libertad de expresión es un pilar esencial, pero al incorporarse los tratados internacionales de derechos humanos, como el de San José de Costa Rica, claro. hay una tutela a esa libertad en el artículo 13 respecto de estas conductas y que dice que no pueden ser admitidas por los estados. Ahí nace el derecho a réplica también. Y bueno, y lo que vos decías antes, termino una conclusión que me pareció buena que dio la Corte, que dice que cuando en forma abierta, indeterminada y general un juez impide que alguien hable, publique o difunda sus ideas, opiniones y las redes sociales sobre una situación, persona o hecho anticipando la posibilidad, obviamente sin poder saberlo porque no pasó, que es lo que vos decías antes, por eso la censura es previa, sin saberlo, de que puede ofender a otra con aseveraciones calumniosas o imperiosas, está cercenando la libertad de expresión aplicando censura previa prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así que, digamos, es como un tema polémico porque, bueno, salvo el caso que decimos nosotros de los menores, donde se debía por el interés superior del niño, por un montón de otras convenciones. Exactamente. Pero el tema de que sea previa también, que es lo que vos Es decís, más grave. porque vos todavía no sabés si puede afectar. O sea, ni siquiera estás fallando sobre algo que efectivamente pasó, ponerle en el caso si no había salido, ¿cómo sabés? Claro. O sea, ¿cómo previamente vos como juez decís, no, porque esto va a pasar, que tenés la bola de cristal, que sabés que lo vas a afectar, Claro, si no lo viste? Es un poco, por eso esa censura, la censura previa es una forma de disciplinar a la persona que está a punto de expresarse. Claro, sí, ¿qué sabes que va a decir? Claro. O sea, el tema es eso, de que sea previa, porque distinto es cuando vos ya vertiste una opinión y calumniaste ser... o injuriaste Claro, o perjudicaste a alguien y sobre eso vos vas a un calumnia, injuria, a una querella. Pero otra cosa es como la película Minority Report, ¿viste? Claro, la sentencia previa. O sea, exactamente. el juez tiene los tres tipitos en el agua, ¿viste? Y ve que va una a perjudicar. estamos en claro, en la Argentina, en pelopincha. una pelopincha, Tiene ahí estamos a en los tres, Argentina. la batea. Nos reímos, pero Pero bueno, el humor. totalmente. Sí, quizás estaría bueno un poco de plantearse, y también un poco para cerrar, el hecho de que, bueno, la censura, y quizás para otro programa, el tema de la censura, ¿qué pasa con la censura en relación a lo que nos pasó a nosotros, se podría decir, en cuanto a las empresas de las redes sociales, etcétera, medios de comunicación? Bueno, ¿desde qué lugar se plantean ellos la censura? Claro. Porque
es una manera también de controlar cierto discurso Sí, político. responden a algún interés, a grupo económico. Exactamente, porque una Sí. cosa es un juez que en última instancia puede ser revisado en su fallo, y otra cosa, ¿a quién le voy? Al señor Google a decirle, me parece que su Claro. censura no está, no es Elon adecuada. Musk, que vamos a hablar con los padres del tipo. quién te ¿A quién Claro. me refiero? Pero bueno, eso quizás para la Queda Creo próxima. que planteado. igualmente tienen Queda como planteado. un procedimiento en YouTube, ponele, o no me Sí, acuerdo, de revisión. como que vos vas a Sí. apelar, podés apelar la medida. ¿Viste cuando aparte a veces Es vos como el subís un jefe Gorgari, contenido, déjame sí, que lo escriba en la página máquina. invisible. Exactamente. Un pajarito ahí como Homero Sí, que ponía. pero viste que a veces te dicen infringiste las normas de la comunidad, pero tu Tenés un buen tu currículum. infracción no afecta tu canal. A veces cuando vos solo pasás un pedacito de un video o algo, bueno, eso es más vinculado a los derechos de autor. claro. Entiendo Eso yo, se no entiende. sería un caso de censura previa, pero Claro. bueno. Y ahora, bueno, pasó lo de la nata. Este es el último, El último que pasó hace 2 meses, que una cortito. jueza 2 días le duró, porque Sí. se ve que se le vinieron encima con la convención, le pegaron con la convención Claro. interamericana en la Sí, cabeza. calculó rápido. Pero la jueza puso bozal legal a pedido de las hijas de la nata, que le habían acusado a la Elvita, pobre Elvita, la esposa, Elvita. a la Marcovecchio, que no, que es más rápida que, aparte abogada, más rápida que la luz, la habían acusado de robarse cosas de la casa, hicieron una denuncia y aparte mostraban las cámaras de seguridad donde ella entraba a la casa y sacaba cosas de los cajones. Pero es la esposa, chicos. Claro. Bueno, yo no Exactamente. quiero de decir. media, buenos calzoncillos. Bueno, la cuestión que le puso un bozal legal de que nadie podía hablar de la salud de la nata ni de nada. Es Y muy- la tuvo que a los 2 días revertir levantar. Exactamente. y levantar. Se hizo Así justicia. que bueno. Metimos todos los temas, ¿no? Todos los temas. Programó, la verdad. Timing. Ya a tiempo, en hora. Sí. Un en timing hora. impresionante hizo que empezamos más tarde. Se lo vamos a Se dedicar. agotó el stock. Se agotó nos el stock. agotó. Se lo dedicamos a Servini de Cubría. Sí, la por jueza censuradora, Bududía Budá Exacto. Bududía y al amigo Facu Besón. y a Facu. Que lo esperamos. Exactamente. Que lo esperamos pronto. Bueno, gente, un gusto como siempre estar con Exactamente. ustedes. Así que bueno, nos Gracias. vemos el próximo jueves. Exactamente. Espero que ya con el equipo, bueno, renovamos Completo. el stock. Vamos a estar completitos. Exactamente. Bueno, nos Bueno. vemos el jueves. Chau, chau. Adiós. Chao, chao, adiós.